Buenos días, amigos y amigas que nos siguen cada programa de Café de Sábado. Hoy tenemos importantes temas para conversar también con ustedes y por supuesto con un invitado muy especial como cada sábado con quien analizaremos diferentes aspectos relacionados a la política, la situación política y económica del país y por supuesto también las diferentes acciones que desde el movimiento Creo se están planteando ya para este año, justamente que vivimos un año electoral y ustedes ya lo tienen en pantalla, pero le quiero dar la bienvenida a César Monge, quien es director nacional del movimiento Creo. Muchas gracias, César, por acompañarnos en este café de sábado y bueno, muchas cosas para conversar el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Como este es el café del sábado, no traje café, pero traje mi desayuno. Así que no te voy a enseñar el resto, pero digamos que aquí tengo algo muy propio de Guayaquil, un boloncito de verde, para los que les gusta también aquello. Pero contento de estar aquí contigo, contento de verte con salud, que me parece que hoy por hoy es lo más importante. Felicitándote por hacer algo que a veces lo tomamos como algo que simplemente debe suceder. Me refiero al trabajo que hacen los comunicadores, ¿no? A veces pensamos que simplemente vamos a prender la televisión, el radio, un medio digital y los comunicadores como que siempre van a estar ahí. Lo asumimos como algo que lo damos por hecho, pero agradecemos como debemos agradecer, y aprovecho a hacerlo en este momento, a ti y a todos los comunicadores que durante esta crisis nos han mantenido informados. Creo que esa es una tarea que a veces la damos por hecho, pero que debemos valorarla también. Así que bueno verte con salud y un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, César. Igual, y bueno, lo importante de este café de sábado es justamente que conversamos más distendidos, así es que bienvenido ese desayuno y además que envidia, porque los bolones, esa comida costeña, por supuesto, acá siempre la buscamos también y hay muy pocos lugares, en verdad, en los que no se puede comer acá bolones, ¿no? Pero buen provecho y justamente de eso se trata, así conversaremos hoy. Y bueno, decía, hoy tenemos muchos temas sobre los cuales podemos conversar y empecemos por el más actual posiblemente, ¿no? El país está viviendo una situación económica y política compleja, derivada no creo solamente por la pandemia, porque la pandemia me parece que ha sido un detonante para poder evidenciar muchas cosas que están pasando en el país, pero sin duda es una situación que además agudiza cierta crisis política y cierta crisis económica que también ya veníamos teniendo. Hagamos una primera evaluación sobre las acciones del gobierno en medio de esta crisis. Hemos visto sin duda alguna varias decisiones que han sido tomadas incluso por el propio ministro de Economía y Finanzas, el presidente de la República, ministro que está siendo llamado a juicio político, 5 pedidos de juicio político, entre ellos también creo se ha sumado a estos pedidos de juicio político. Entonces, empecemos por esa valoración inicial. ¿Cómo está dando respuesta el gobierno desde el ámbito económico y político a la crisis sanitaria y económica que vive el país? Mira, déjame tratar de hacerte un análisis lo más frío y objetivo del caso desde el punto de vista de la opinión pública, del imaginario público. Independientemente de los errores o aciertos que pudo haber tenido este gobierno durante esta crisis, hay un hecho tan brutal, tan grotesco para la sociedad, que yo creo que pulveriza cualquier acción positiva que este gobierno pudo haber hecho, a pesar de que yo viviendo en Guayaquil tengo muchas críticas al manejo de este gobierno. Y no solamente del gobierno nacional, del gobierno local, dicho sea de paso, porque tú conoces lo que ha pasado en Guayaquil durante esta pandemia. Pero refiriéndonos exclusivamente al gobierno central, al gobierno del señor Moreno, del señor Otto Sonnenholzner, etcétera, etcétera, la realidad es que los escándalos de corrupción que están sucediendo en este momento, donde los ecuatorianos estamos descubriendo que la fragilidad institucional y estructural del sistema de salud pública no se debe a una falta de recursos, sino al hecho de que los recursos, en lugar de haber sido utilizados para atender a todas aquellas familias afectadas por el coronavirus en esta pandemia, terminaron en bolsillos de gente inescrupulosa,
Esa realidad que nos ha golpeado con una fuerza a todos los que prendemos la televisión o vemos un medio de comunicación o escuchamos en la radio, hace que cualquier posible acierto que haya hecho este gobierno durante esta crisis haya quedado sencillamente pulverizado, porque esto ha indignado a los ecuatorianos a tal punto que en una reciente encuesta que yo pude revisar hace pocos días de la empresa Cedatos Gallup, y tú sabes que Cedatos es probablemente la encuestadora de mayor prestigio de este país y obviamente credibilidad, por primera vez en la historia de los últimos 10 años que yo he venido revisando encuestas periódicamente, el tema de la corrupción o el rechazo a la corrupción o el problema de la corrupción está entre los dos problemas más sentidos por los ecuatorianos. Inclusive la corrupción está por encima del tema del coronavirus a criterio de la población, lo cual es algo inédito. El tema de la corrupción siempre fue un tema de segundo plano para los ecuatorianos porque lo asumían como algo que bueno, está ahí y la verdad es que a mí no me afecta tanto, es más un tema lejano de un grupo de personas y era difícil para los ecuatorianos hacer una conexión entre la corrupción y el efecto que puede tener la corrupción en el día a día de los ecuatorianos. Como hoy la corrupción está afincada en muchos lugares y uno de ellos en la salud pública y sufrimos los ecuatorianos un momento muy difícil en materia sanitaria y esa corrupción ha desnudado las falencias que esa corrupción genera en la vida de la gente. Hoy por hoy la corrupción pasa a ser un tema muy sentido y muy cercano. Y al esa corrupción tener directa relación con un gobierno que sin lugar a duda ha repartido la salud pública y los hospitales como boleto de circo, como troncha política, eso no le queda la menor duda a nadie en el Ecuador, más allá de que el gobierno diga que me presenten pruebas y todas estas cuestiones, lo cual yo creo que hay tantas pruebas que es más evidente que la luz del día. Eso hace que cualquier acción positiva que este gobierno pudo haber hecho quede absolutamente pulverizada por todos estos escándalos de corrupción que ligan la corrupción con gente muy cercana a este gobierno, con asambleístas de la propia bancada de Alianza País que tenían altos cargos de confianza otorgados de esa manera por quienes manejan este gobierno y quienes manejan no solamente el gobierno, sino el área política de este gobierno. Sin duda alguna, hemos analizado durante todas estas semanas los diferentes casos vinculados a corrupción que no solamente liga a personas del gobierno, sino a personas relacionadas incluso a otros partidos políticos, bueno, en el caso del expresidente Abdalá Bucaram y bueno, algunas otras condiciones adicionales. Pero justamente uno de los temas que había en un momento llevado a una suerte de alianza incluso legislativa entre Creo y Alianza País y otros movimientos más, fue una agenda de lucha en contra de la corrupción. El anuncio de este gobierno y la política de este gobierno siempre ha sido, al menos en mensaje, una cirugía mayor a la corrupción, pero en este momento vemos que todo aquello no se ha concretado. Esta es una de las razones, tal vez, César, también cambiando un poco el tema de la separación o no de este pacto legislativo que tenían entre algunos bloques, entre ellos con Alianza País. Mira, nosotros, si se quiere, y no solamente nosotros, sino también los otros bloques legislativos con quienes llegamos a un acuerdo legislativo en la Asamblea para fines de poder llevar adelante una agenda de lucha contra la corrupción. Quizás terminamos siendo quienes recibimos de primera mano una dosis de lo falso que era o lo lejano que era la realidad del discurso político de este gobierno cuando hablaba de una cirugía mayor contra la corrupción. Cuando, como bien anotas tú, se generó un acuerdo legislativo entre 4 bancadas distintas para poder llevar adelante una agenda de fiscalización y de lucha contra la corrupción, y llegó el momento de enfrentar el primer caso en el cual estos 4 bloques tenían que atender, que investigar, que llevar adelante, que fue el caso de la corrupción dentro del Consejo Nacional Electoral y el juicio político contra Diana Tamaín. Resulta que ese discurso por parte de Alianza País y de este gobierno
nunca se aterrizó en hechos concretos, a tal punto que los asambleístas de Alianza País terminaron defendiendo a quien hoy administra una de las instituciones más corruptas del Ecuador. Me refiero puntualmente al Consejo Nacional Electoral, que había sido descubierto por la Fiscalía que tenía personajes de alto cargo que estaban traficando puestos desde el Consejo Nacional Electoral y quienes habían sido además encargados de organizar la última elección seccional por parte de la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Ustedes recordarán que la mano derecha de la presidenta del CNE fue apresado por la policía y acusado por la Fiscalía por tener una banda de delincuentes junto con el tristemente recordado cura Tuárez, donde traficaban cargos públicos y cobraban miles de dólares por poner gente inescrupulosa en diferentes lugares del Estado ecuatoriano, entre ellos el Consejo Nacional Electoral. Así que cuando llegó el momento realmente de empujar todos para el mismo lado entre estos cuatro bloques legislativos y luchar contra la corrupción, pues terminó sucediendo que Alianza País nunca ejecutó la mal llamada cirugía mayor contra la corrupción, terminó defendiendo a esta persona que hoy administra de manera errática el CNE, y entonces lo que ocasionó es que ese acuerdo se desbarató más rápido que volando, porque los otros bloques legislativos, entre ellos creo, dijimos esto es una tomadura de pelo y esto no tiene ningún sentido. Y finalmente, fíjate tú cómo es la vida, que el asambleísta o uno de los asambleístas de Alianza País que terminó sirviéndose para fines de defender a Diana Tamaín era nada menos y nada más que Daniel Mendoza, quien poco tiempo más tarde está hoy con un grillete porque se lo ha encontrado relacionado con actos de corrupción. Y resulta que luego los medios de comunicación han revelado cómo el señor Mendoza había de alguna manera recibido un favor de parte de Diana Tamaín. Diana Tamaín aprobó en 8 días, un tiempo récord, un movimiento político nacional relacionado con el señor Daniel Mendoza, quien con sus acciones le salvó el cuello a Diana Tamaín. Es decir, todo un círculo de trama de corrupción donde está el gobierno, los asambleístas y esta señora del Consejo Nacional Electoral. Así que yo creo que del discurso a la realidad, lo que ha demostrado este gobierno es no tener ningún interés en realmente luchar contra la corrupción. Justamente a propósito de eso, precisamente Creo, el bloque de Creo presentó este juicio político en contra de las representantes del Consejo Nacional Electoral, puntualmente de Diana Tamaín. Ahora estamos en un año electoral, con un Consejo Nacional Electoral, con todas estas conjeturas que tú las acabas de mencionar. Creo de alguna forma se siente perjudicado o puede sentirse que el Consejo Nacional Electoral desde luego no va a ser el mejor para unas elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina. ¿Qué otras acciones va a realizar Creo? Porque evidentemente las del juicio político no prosperaron. Entiendo que en febrero incluso estaban pensados algunos plantones en contra del Consejo Nacional Electoral liderados por Creo. Pero más allá de podernos quejar, digamos, de la estructura de ese consejo, de quienes dirigen, ¿qué otras acciones van a realizar? Porque evidentemente elecciones están a la vuelta de la esquina. Mira, ojalá esto fuera solamente un tema de Creo. Es decir, si mañana la mayoría del Ecuador tuviera confianza en ese CNE corrupto, bueno, nosotros tuviéramos que reconocer que esa es la realidad y nosotros fuéramos una minoría con un criterio muy particular y entonces quizás nosotros estuviéramos equivocados porque uno no es dueño de la verdad. Pero la realidad es que en una reciente encuesta que se realizó por parte de Sedatos y que fue comunicada a todos los medios de comunicación, resulta que la institución más desprestigiada en el Ecuador y la figura pública más desprestigiada en el Ecuador es justamente el CNE y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente el 86% de los ecuatorianos desconfía del CNE, rechaza la administración de esta señora, que evidentemente tiene poca idea de lo que está haciendo y lo que tiene entre manos
de la seriedad y la gravedad que es tener un CNE absolutamente descalificado y desprestigiado en la opinión pública. Así que el problema es que este no es un criterio de creo, sino que la gran mayoría, casi la totalidad de la población, dice en esta gente no tenemos cómo confiar. Y es lógico, es sentido común, porque cuando la fiscalía descubre una banda de delincuentes afincada en el CNE que hoy están detenidos con grilletes o tras las rejas, ¿qué impresión te puede generar eso sobre esa institución si no es descrédito, desconfianza? Es decir, es por sentido común, eso es lo que iba a suceder. Y hasta ahora la señora Diana Tamain no explica cómo contrató a un delincuente para manejar las elecciones seccionales del 2019. Es algo que ella no ha explicado. ¿Cómo pudo contratar a alguien cuya experiencia previa había sido estar en la cárcel de la Tacunga? Una cosa realmente increíble. Es decir, parecería que ella fue a la Tacunga, a la cárcel, abrió la puerta y dijo, necesito a alguien que por favor maneje las elecciones. ¿Quién quiere? Y ahí alguien alzó la mano, yo, y dijo, bueno, vente para acá. ¿Cuál es tu experiencia previa? Ninguna. ¿Qué has hecho? Bueno, estaba en la cárcel. Ah, perfecto, vente, entonces cumple los requerimientos. Es una cosa que parece un chiste, pero es un tema muy serio. Así que, mira, lo que nosotros podemos hacer realmente es prepararnos como organización para luchar contra lo que eventualmente puede ser otra elección más irregular. Tenemos que hacer una gran tarea de defensa. Yo creo que no solamente quienes somos parte de Creo, yo creo que la sociedad civil debe involucrarse, porque pensar que podemos cambiar la situación que existe hoy en el CNE es muy difícil, porque a ese CNE corrupto lo apoya el Partido Social Cristiano, eso es evidente, lo apoya también el correísmo y lo apoya también el gobierno. Entonces ellos son mayoría y pueden hacer lo que les da la gana, y ellos son los que han defendido a esta institución absolutamente corrupta. Al tener ellos mayoría pueden simplemente no darle importancia a lo que piensan la mayoría de los ecuatorianos y seguir adelante con sus actividades como lo han hecho hasta ahora, actividades absolutamente vergonzosas y realidades absolutamente corruptas. Así que nos queda desde la sociedad civil, los ciudadanos, involucrarnos en las próximas elecciones para cuidar nuestros votos, desde la sociedad civil, organizaciones privadas, organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos. Todos tenemos que estar muy alertas, porque ya sabemos lo que significa tener un CNE que a dedo decide quién es el presidente, que es lo que pasó la vez pasada. A dedo decidieron que Moreno era presidente sobre el voto popular, y mira lo que terminó pasando. Le dieron el poder a una persona absolutamente incapaz y nada preparada para poder manejar el Ecuador, la economía, las finanzas públicas, combatir la corrupción, generar empleo. Y esta crisis se debe en buena medida a que el presidente de la República, a quien yo no considero una mala persona, pero es alguien que hubiera estado mucho mejor contando chistes, que es lo que hacía antes, en lugar de manejar la vida de los ecuatorianos. Sin duda alguna, uno de los temas que posiblemente más se puede cuestionar al gobierno anterior es haber tenido un candidato que, como tú lo señalas, no estaba posiblemente preparado para dirigir el país, y las consecuencias son estas. Pero, y tomando aquí una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, nos han dicho que de alguna forma este pacto, pero que hubo de gobernabilidad entre Creo y Alianza País, sobre todo en el tema del pacto legislativo, ha hecho que posiblemente, según el comentario de Luis Miguel Arévalo, también se genere este tipo de crisis en el ámbito político, económico. Dice lo siguiente, solamente para que incluso podamos dar respuesta a las diferentes preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Luis Miguel dice: han manejado el país 3 años para demostrar el fraude, han co-gobernado con Moreno durante 3 años y ahora quieren bajarse de la camioneta. Es decir, hay un sentir de que este pacto, que incluso generó la salida de algunos miembros de Creo, entre ellos la cuencana Lourdes Cuesta, por este pacto incluso legislativo, crea esa percepción de que posiblemente Creo ha cogobernado el país, y todo el plan de Creo de alguna forma ha sido tomado por Moreno para irlo implementando dentro de las diferentes decisiones políticas en el país. Mira, solamente anotar que aquí hay una contradicción. Es decir, si Creo estuvo cogobernando con Moreno desde el inicio, que es lo que argumenta el amigo que acaba de escribir, no hubiera hecho mucho sentido que Lourdes Cuesta
haya estado con Creo desde el inicio, si es que se argumenta, equivocadamente a mi criterio, que ella salió por ese pacto. Me explico, hubiera tenido que salir desde el día 1, lo cual no ocurrió. Nosotros nunca hemos tenido un pacto de gobernabilidad con Alianza País o con Moreno, porque eso hubiera significado que Creo hubiera puesto subsecretarios, ministros, etcétera, etcétera, lo cual nunca nos ha interesado. Nosotros no hemos estado en política para recibir troncha o poner funcionarios. No es un tema que a nosotros nos ha interesado. Cuando Creo gobierne a partir del 2021, entonces sí, como organización política tendremos funcionarios públicos que respondan a una línea de desarrollo, de productividad, de generación de empleo, que es lo que a nosotros nos interesa. Lo que sí sucedió, yo lo reconozco, es que durante un periodo de 6 meses, porque eso fue lo que duró, hubo un acuerdo legislativo. Una cosa es un acuerdo legislativo para impulsar ciertos temas y otro es la gobernabilidad fuera de lo legislativo. Y es un acuerdo que duró 6 meses. Y no solamente estaba Creo, habían 4 bancadas, 4 bloques. Y uno tiene al final del día que tomar decisiones cuando quiere impulsar ciertos temas como la lucha contra la corrupción, porque para eso necesitas votos de diferentes bancadas. Nosotros, debo de reconocerlo, pensamos que haciendo un acuerdo público, no por debajo de la mesa, sino público, poniendo en un documento cuáles eran los puntos del acuerdo para fines de luchar contra la corrupción, eso iba a hacer que de alguna manera realmente pudiese hacerse una cirugía mayor contra la corrupción, para que no quedara simplemente en discurso. Pero, insisto, a la primera, o sea, el primer turno al bate, para usar un término deportivo, nos dimos cuenta que no existía tal intención. Y por eso se rompió el acuerdo legislativo, porque nosotros realmente sí creíamos que había que fiscalizar y luchar contra temas de corrupción. Pero el gobierno no quiso traer ese discurso a hechos concretos. Y por eso nos separamos. Entonces, esa ha sido la realidad, ¿no? de lo que ha sucedido. Ahora, el amigo que escribe dice, tuvieron 3 años para demostrar el fraude. Vea, yo le diría al amigo que acaba de escribir eso, que los venezolanos han tenido más de 10 años, quizás 15 o 20 años, para demostrar el fraude en Venezuela. Y Venezuela sigue gobernada por el socialismo del siglo XXI. Y no significa que ellos no han demostrado que hay fraude porque ellos los socialistas sigan en el poder. Simplemente cuando tú tienes a yo no diría ni siquiera a un gobierno democrático, tienes a una dictadura disfrazada de democracia, controlándolo todo, absolutamente todo, demostrar formalmente que alguien te certifique en un papel que efectivamente existió fraude, es pretender que tu contrincante reconozca que hizo trampa, porque Correa operaba y manejaba todas las instituciones de control. Entonces, eso nunca iba a suceder, porque nuestro árbitro es el CNE, y el CNE era manejado por Correa, y el CNE no iba a reconocer que ellos mismos hicieron trampa. Pero como Dios es grande y Dios existe, resulta que se les durmió el diablo, y la mano derecha del señor Lenín Moreno, un señor que se llama Eduardo Mangas, que hoy anda por los techos, resulta que en una reunión de gobernadores reconoció que Alianza País había perdido las elecciones, que ellos habían perdido las elecciones. Y nosotros lo llevamos a ese señor a la fiscalía. Le pusimos una demanda. ¿Sabe dónde está esa demanda? Dormida en un cajón. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno controla la justicia. Y ese señor Mangas anda por los techos y hasta ahora no da la cara ante la justicia. Entonces, ¿cómo hago yo que la fiscalía lleve adelante un proceso para encarcelar a este señor que reconoció haber cometido un fraude? Yo no manejo la fiscalía, la maneja este gobierno, que al final del día fue el mismo gobierno que entró ilegítimamente al poder. Así que esa es la realidad. Ahora, ¿cuándo vamos a llevar a esta gente a la justicia? Cuando este gobierno deje de ser gobierno. Mientras tanto, van a haber muchos casos que no van a ser tratados por la justicia. No solamente el fraude que cometieron, sino el tema INA Papers, por ejemplo, el tema Arroz Verde, que solo se ha tratado la mitad, ¿no? Solo se ha tratado la parte del centro, pero las elecciones antes y después de las que se han investigado, nadie las ha tocado. No sé por qué, porque en la elección de Correa y Moreno, y de Moreno y Glass,
también existieron uso de recursos ilícitos para la campaña política, pero la Fiscalía ha decidido que eso no lo va a tocar. Pero cuando Guillermo Lasso gane la presidencia de la República y cuando creo maneje los destinos del Estado, le aseguro que vamos a hacer presión en las calles para que esos temas también se traten. César, lo que acabas de comentar justamente de que el gobierno maneja la justicia, es algo que ha sido criticado desde el mismo hecho de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que acuérdate, esto sí fue de alguna forma apoyado incluso por diferentes grupos políticos para nombrar un consejo transitorio que a su vez designa estas diferentes autoridades, entre ellas Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Contraloría y todo lo demás. Entonces, no hay que hacer ahí un mea culpa de que efectivamente, si es que esto sucede, es porque los diferentes actores políticos del Ecuador también dieron paso a que aquello ocurra, teniendo un consejo de participación fortalecido en cuanto a sus funciones, prácticamente en algunos casos, y todavía cuestionada la designación de la fiscal general, que posiblemente sigue respondiendo, como tú lo dices, al gobierno o responde al gobierno, por lo que no se están tratando estos otros casos que sí le vinculan al gobierno o que sí le podrían vincular al gobierno. Pero ahí hay que hacer una mea culpa porque el propio proceso impulsado por Moreno para poder conseguir este Consejo de Participación Transitorio a través de la consulta y realizada a los ecuatorianos, dio paso a esto. Mira, es una buena pregunta y es una buena reflexión la que tú haces, ¿no? ¿Hasta qué punto existen responsabilidades o dónde falló el proceso, ¿no? Es una buena pregunta. Mira, yo te voy a decir algo, no necesariamente porque te falle una persona o no necesariamente porque la expectativa era determinada y luego no se cumple lo que se aspiraba, quiere decir que el proceso fue el equivocado. A veces hay personas que llegan y uno tiene una expectativa y luego estas personas, en lugar de mantenerse firmes, sucumben a las presiones del poder y falla. Al final del día, el resultado final o el objetivo no se cumple. Yo en lo personal, tengo que decirlo, yo sí pensé que Diana Salazar iba a actuar con absoluta independencia del gobierno de turno. Y yo en lo personal creo que eso no ha sucedido. Fíjate tú, déjame darte un ejemplo más actual, ¿no? Porque lo de Mangas es un caso, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Tú recordarás ese escándalo donde se declaró que se vendía o que se había vendido el Ministerio de Agricultura, ¿no? Todo un escandalete, ¿no? Nosotros pusimos una demanda y una denuncia en la Fiscalía y ese tema sigue dormido ahí también. Hace pocos días hubo un escándalo de sobreprecio de mascarillas y estaba involucrado el señor Granda, que manejaba el IES. Pregunto yo, ¿alguien ha allanado la casa del señor Granda? ¿Alguien ha allanado las oficinas del IES? ¿Alguien ha allanado las oficinas particulares, si es que las tiene, del señor Granda? Nada. Es como que aquí no ha pasado absolutamente nada. Me pregunto, la señora Ocles, de corruptura de los 25, que tiene un escandalete ahí de lo más vergonzoso, con un tema de kits alimenticios, etcétera, etcétera. ¿Alguien allanó la vivienda de Alexandra Ocles, que salió con la payasada de decir que los fideos tenían gluten, o no tenían gluten, o no sé qué cosa, y que por eso eran más caros? O sea, una cosa que causó risa e indignación en el Ecuador. Pero nadie ha allanado nada de esta señora. Y sigue ahí, cual Pedro por su casa, tan campante. Entonces, mira, ¿quién falló? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Falló el proceso? ¿Falló Diana Salazar? Quizás un poco de todo. Pero al final del día, yo sí te digo una cosa. Yo no voy a responder por la falta de capacidad de un determinado funcionario público de no hacer lo que tiene que hacer y no liberarse de la relación que puede existir con un determinado gobierno de turno. La Fiscalía debería ser absolutamente independiente y no solamente debería decirlo, sino actuar en ese sentido. Y en mi criterio hay suficientes pruebas de que no actúa de la misma manera para todos. Es muy bien que haya hecho los allanamientos que ha hecho, que le ponga un grillete a Morales, que siga adelante con el juicio, claro que sí. Contra los socialcristianos o contra los de Alianza País o contra los del partido político que sea. Pero
estimado. ¿Y los del gobierno? ¿Porque ellos tienen licencia para matar o cómo es la cosa? Entonces, yo creo que estas cosas hay que decirlas. Me apena decirlas, pero hay que decirlas. Sí, sin duda, porque parece que de alguna forma es un proceso de investigación a la carta, ¿no? En la que hay ciertos casos que se investigan y otros definitivamente ya se los deja de lado. Volviendo al tema con el que iniciamos, César, porque después quiero pasarme un poco al tema político relacionado ya a elecciones como tal, a elecciones de 2021. Con el tema que iniciamos, y es el manejo de la situación económica y sanitaria que ha tenido el país. Entre ellas, decisiones que se tomaron en el ámbito legislativo fue la aprobación de una ley humanitaria que también fue, digamos, respaldada por Creo, desde luego con un texto distinto al originalmente mandado por el presidente, que generaba una suerte de contribuciones, de impuestos, pero también cuestionado en cuanto al retroceso en derechos laborales, ¿no? Una ley humanitaria que establecía en un principio, porque ahora con el veto del presidente se han cambiado un poco estos artículos y regresará a la Asamblea, pero establecía en un principio una libertad de negociación entre trabajadores y empleadores sin el establecimiento de unos límites o de unas bases sobre las cuales se pueda negociar, volviendo prácticamente a esta situación en la que surgió justamente el derecho laboral, que era poner estas condiciones mínimas, porque entre negociación y empleadores y trabajadores, siempre quien tiene el poder económico tiene mejores condiciones de sentarse a negociar. Entonces, una ley duramente criticada, pero que también ha sido respaldada por Creo. Y el sector de los trabajadores, pues, ha sido quien más ha cuestionado este momento, esta norma. Ahora que va a regresar a ser discutida en la Asamblea, ¿cuál será la posición de Creo? A ver, mira, primero que nada, yo te voy a dar un criterio en el sentido de manifestarte que en lo personal, los abusos que han ocurrido durante las últimas semanas, un par de semanas, o 2 o 3 semanas, absolutamente nada tienen que ver con el proyecto de ley. Porque el proyecto de ley todavía no sale publicado en el registro oficial. Entonces, cuando una ley es publicada en el registro oficial y entra en efecto, tú efectivamente puedes decir, hey, mira, aquí hay este problema que se deriva de la publicación de esta ley. Una ley que no está publicada, no, es imposible decir, aquí existen estos abusos que derivan de esta ley cuando la ley todavía no está en efecto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en una época de descontrol absoluto, como es el que vivimos, donde hay abuso de todo tipo y especie, y qué más abuso que el abuso que genera el gobierno con todos estos escándalos de corrupción en los hospitales públicos por parte de gente de Alianza País. Entonces, mira, todo se parece a la cabeza, o para ponerlo de otra manera, las realidades en una sociedad se decantan desde la punta del vértice o de la punta de la pirámide para abajo. Si los actores de una sociedad ven que quienes están arriba hacen uso y abuso a discreción de casi todo, los que forman parte de esa pirámide en el cuerpo seguramente van a hacer lo mismo, porque dicen, aquí esto es el viejo oeste, pues aquí no hay ni Dios ni ley, hagamos lo que cada uno quiera hacer. Y eso es lo que ha sucedido. Y si han habido abusos es porque hay un descontrol, porque no se controla por parte de la autoridad que no se abuse de los derechos laborales. Esa es la realidad. Ahora, con respecto a la ley que nosotros apoyamos, vale la pena mencionar, porque a veces nos olvidamos y la gente que no sigue este detalle el día a día se olvida o no lo conoce, ¿no? La ley que presentó Moreno en la Asamblea era básicamente una ley para fines de recaudar dinero para tapar el hueco del gobierno. Ese era el propósito de la ley, ¿verdad? Nuestro planteamiento fue, no cuenten con los votos de Creo. Nosotros simplemente no vamos a votar por esta ley, porque resulta una cosa de locos que a alguien se le puede ocurrir plantear una tabla de cobro de impuestos donde se le cobra impuestos a alguien que gana menos de lo que cuesta la canasta básica. Una cosa que yo no sé quién fue el genio, entre comillas, que se le ocurrió esto. ¿Quién está pensando en estas brutalidades en Carondelet? Yo realmente no entiendo cómo se puede pretender que alguien, insisto, que gana menos del costo de la canasta básica,
se le quiera meter la mano al bolsillo para tapar el hueco de un gobierno corrupto. Entonces nosotros nos opusimos a esto y dijimos, no vamos a votar por esto y no vamos a dar los votos por esto. Finalmente, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Sacar todo el tema impositivo de la ley y dejar simplemente algunos beneficios que yo reconozco que esa ley tenía algunos beneficios humanitarios, como el tema de las becas universitarias y otros temas importantes. Y finalmente terminamos votando por una ley que era completamente diferente a lo inicial, y nosotros con satisfacción podemos decir que la presión que se generó por parte del bloque de Creo hizo que finalmente el gobierno no le meta la mano al bolsillo a los ecuatorianos, lo cual hubiera sido una locura. César, sin duda la ley no ha entrado en vigencia todavía, de hecho por eso justamente ha sido vetada por el presidente, y claro, muchos de los abusos que hemos visto en este tiempo con respecto a las relaciones laborales y varios despidos de trabajadores de 25 o 30 años a los cuales les están pagando $100, incluso, bueno, nosotros hemos conocido un caso de una persona que ha trabajado 20 años y le han pagado $20 de liquidación, ¿no? Que, claro, estos son abusos que posiblemente no están provocados por la ley, sin duda, porque todavía no es aplicable, pero la ley, como estaba aprobada o como se aprobó para que sea vetada por el presidente, daba lugar justamente a esta negociación entre trabajadores y empleadores, que es lo que se cuestiona. Es decir, evidentemente habría un camino muy peligroso para desmejorar las condiciones laborales a pretexto tal vez de una reactivación económica, que desde luego hay que establecer ciertos incentivos, ciertos beneficios al sector empresarial, ciertas condiciones que les permita obtener liquidez y todo lo demás, pero el no establecer ni siquiera bases mínimas sobre las cuales negociar podría afectar en desmedida, o sea, en una situación muy grande a los trabajadores. Y eso es lo que posiblemente se critica de la ley. Yo te voy a dar un criterio particular en este sentido. Mira, tú puedes establecer cualquier tipo de ley donde pongas a dos partes a sentarse a conversar para poder llegar a un medio que sea conveniente para ambas partes. Es decir, ni ahorcar a los empresarios ni pisar a los trabajadores, que es lo que se pretendía con la ley y es lo que se pretende aún con la ley. Pero para que cualquier proyecto de ley donde tú sientas a dos partes a conversar tenga el objetivo final que uno aspira, siempre tiene que haber alguien que intervenga en la mitad. Siempre. Y en este caso, quien debe ser siempre el observador de poder llegar a un punto medio, tienen que ser las autoridades de turno, tiene que ser el Ministerio de Relaciones Laborales, porque para eso se llama Ministerio de Relaciones Laborales. Entonces, que haya habido un descontrol donde viene un empresario y dice, bueno, como ahí dice esto, yo lo voy a interpretar a mi manera, toma $20 y te largas. Eso quiere decir que muy probablemente el ministerio que tenía que ser el observador y el mediador en esto nunca estuvo, porque ahí es donde debe estar. Porque yo puedo decir, a ver, aquí hay dos vecinos que se llevan mal, voy a establecer una ley donde de ahora en adelante hay un régimen para que los dos se sienten a dialogar, pero tiene que haber una autoridad en la mitad, pues. Porque esto no es que uno de los dos vecinos se le ocurre que como hay este espacio para conversar, yo agarro una pistola, agarro una 38, salgo a la calle, le pego un tiro en la cabeza al vecino y digo, bueno, ahí está tu diálogo, ¿no? Esa es la interpretación de esa persona, pero eso no quiere decir que la ley interpretó que así tenían que darse las cosas. Y por eso está la autoridad que toma una ley y luego genera un reglamento y luego observa para que no haya ese tipo de abusos. Entonces, nuevamente, sería muy fácil decir, aquí el problema fue la ley. Insisto, primero la ley no entraba en efecto, o sea que no se le puede echar la culpa a la ley. Y segundo, toda ley necesita un reglamento que luego tiene que darse generalmente por las autoridades que deben hacer seguimiento a estos temas. Y la autoridad siempre, inequívocamente, tiene que velar por el más débil. Y como tú dices, en una relación empresario-trabajador, el empresario siempre naturalmente va a tener la sartén por el mango, la mayoría de las veces, no siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces la va a tener. Entonces ahí es donde debe entrar la autoridad a decir, bueno, ok, ya tenemos un marco general que nos dice que sentémonos a conversar para ver cómo mediamos, porque si no, todos vamos a perder. Quiebra la empresa, tú te quedas sin trabajo
y aquí todos perdemos. Entonces busquemos un punto medio. Pero para eso está la autoridad, para tratar de ayudar a buscar ese punto medio. Que insisto, eso es lo que aquí ha faltado. No porque la ley ya estaba en efecto, sino porque la situación natural de crisis obligaba a una intermediación por parte de la autoridad que no existió y que generó que hayan estos abusos por parte de ciertos empresarios. Ciertos empresarios, porque tampoco se puede decir que todos los empresarios salieron a pegarle un tiro al trabajador y a decirle toma $10 o lárgate de aquí. No todo el mundo actúa de esa manera, pero los que actúan de esa manera necesitan una vigilancia directa, que es donde entra el gobierno. No, sin duda alguna hay empresarios que, no podemos generalizar esta situación, ¿no? Hay Claro. empresarios que sin duda han actuado muy bien. Para salirnos de este tema de la ley humanitaria y estas diferentes decisiones, solamente dos cosas adicionales. Mucho se ha criticado también, o se ha cuestionado que esta ley humanitaria, que muchos dicen no tiene nada de humanitaria, no genera contribuciones sí a grandes capitales. Y esto es una de las críticas más comunes, en el sentido de que si es que este momento todos necesitamos arrimar el hombro de alguna forma, ¿por qué no se exigen contribuciones a grandes capitales? Y lo contrario que está pasando es salida de servidores públicos, disminución de remuneraciones a maestros, incluso a personas que están vinculadas a la educación, reducción incluso de presupuesto a salud. Vimos incluso despidos de médicos, y que en plena crisis sanitaria estemos hablando de despidos de médicos para reducir el gasto público, pero no se hacen contribuciones de grandes capitales. Y también, incluso otra de las cosas que se ha cuestionado de la ley, es que genera una suerte de posibilidad de deducir del impuesto a la renta, en el caso de las instituciones financieras, aquellos valores que ganen por los intereses de los créditos que pongan para la reactivación económica. Es decir, de alguna forma le estoy diciendo al sistema financiero, le voy a perdonar la utilidad que usted llegue a tener por los diferentes créditos que se pongan para la reactivación económica. Mira, no solamente lo último que acabas de mencionar, es algo que realmente yo vuelvo a lo que reflexioné hace unos minutos. Yo no sé quién en el gobierno piensa estas cosas. O sea, realmente es algo que desafía el sentido común. Porque lo otro que estaban proponiendo y que también generó realmente, por lo menos en mí, yo digamos, estaba a punto de declararme loco, ¿no? Se propuso por parte del gobierno que aquellas personas que hicieran donaciones durante la época de la crisis, donaciones voluntarias para fines de ayudas humanitarias, pudieran utilizar esas donaciones para descuentos de impuestos posteriores. Una cosa realmente que no tenía sentido, porque entonces no es una donación que tú estás dando, no es filantropía, no es que tú estás aportando humanitariamente, sino que de alguna manera estás programando un descuento de impuestos posteriores, lo cual no tiene ninguna lógica. Nosotros nos opusimos a aquello, dicho sea de paso, y Guillermo Lasso, que ha generado una iniciativa importantísima que se conoce como Salvar Vidas, donde hoy hay un fondo que prácticamente este mes va a llegar a $10 millones, fue el primero que salió y dijo, vea, espera un ratito. Personas como yo, que queremos hacer esto, ¿quién les está pidiendo a ustedes que nos descuenten lo que aportamos en donaciones humanitarias de futuros impuestos? ¿Quién está pidiendo esto? Si la gente que está pudiendo hacer esto porque tiene la capacidad de hacerlo, no lo está reclamando ni pidiendo ni públicamente ni privadamente. Nadie en el gobierno supo explicar a quién se le había ocurrido esta barbaridad. Pero volviendo a tu punto inicial, mira, a mí sí me llamó la atención, y esto está grabado por si acaso, y puedes pedir la copia de los registros de lo que se discutía en la comisión. A mí siempre me llamó la atención el hecho de que organizaciones clasistas, es decir, estos grupos de representantes de los trabajadores, estaban dispuestos a permitir que personas que ganen $1,100, $1,200, $1,500 sean sujetos de impuestos por parte del Estado. Es decir, esa clase media trabajadora, los representantes de los trabajadores estaban dispuestos a permitir que sean ellos los que le tapen el hueco al gobierno. Una cosa que realmente nosotros nunca entendimos, ¿no, verdad? Yo te puedo decir cuál es la posición nuestra, haciendo eco de lo que tú estás mencionando. Nosotros
sí coincidíamos con el criterio que tú acabas de mencionar en el sentido de que el que más tiene, más paga. Eso es absolutamente lógico. Y déjame ponerlo en términos personales para que se entienda un poquito mejor. Mira, los Guillermos Lazos del Ecuador, para ponerlo de alguna manera, la gente que ha trabajado 30, 40 años y que le ha ido bien, gracias a Dios, a través de actividades lícitas, no a través de ser funcionarios públicos que se llevan el dinero nuestro. No, 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 no. La gente que ha hecho empresa en el Ecuador y que gracias a Dios les ha ido bien. Y digo gracias a Dios porque lo que quisiéramos tener en el Ecuador son 300 Guillermos Lazos que les vaya igual de bien para que generen mucho empleo. Pero esas personas sí deberían hacer un aporte particular en un momento de crisis. Y el primero que dijo esto fue el propio Guillermo, que salió a decir, vean, personas como yo, que gracias a Dios hemos acumulado un capital importante a punta de un trabajo de todos los días, tenemos que en esta época poner más que el resto. Lo que no puede hacer es cobrársele a alguien que gana $1,000 mensuales, impuestos, cuando esas personas están batallando para tratar de parar la olla y ayudarse no solamente a su familia, sino probablemente a otras familias que no tienen ingresos. ¿Por qué el gobierno en su proyecto de ley no estableció esto? No lo sé. Pero esa fue la posición de Guillermo, que la ha seguido ratificando. Y yo al final del día te digo una cosa, creo que la gente que realmente quiere contribuir puede hacerlo inclusive cuando no hay una ley. Porque esto que Guillermo propuso finalmente no se lo estableció en el proyecto de ley por parte del gobierno. Pero indistintamente de aquello, Guillermo Lasso ha llevado adelante un proyecto de ayuda humanitaria que hoy está llegando donde el Estado no llega. Y a mí me consta, porque a mí me ha tocado irme hasta la Joya de los Hachas, a Paquilla, a hospitales públicos, donde nosotros llegamos con monitores cardíacos, con respiradores, donde el gobierno no ha ido ni de casualidad. Y entonces, ¿eso a qué se debe? Gracias a la iniciativa privada. Pero insisto, este concepto que tú marcas y remarcas aquí, nosotros estamos de acuerdo con aquello, creo que así se debió haber hecho y lamentablemente al final del día no se lo incluyó en el proyecto de ley. César, tú mencionas algo importante y es que cuando las personas quieren ayudar lo van a hacer más allá de la existencia o no de una norma que les obliga a contribuir. Tú acabas de mencionar que justamente Guillermo Lasso está con un proyecto que permite llegar a diferentes lugares para la provisión de insumos médicos, pero no puede ser visto, y esto te pregunto, como un acto también de campaña, es decir, de alguna forma estamos llegando a este momento justo en un año electoral. Creo que puede llegar a confundirse y la ciudadanía lo puede llegar a confundir así, porque cuando uno quiere ayudar, como tú lo dices, lo hace todo el tiempo y no solamente cuando hay una emergencia o sanitaria o por un terremoto, sino si tengo los medios para hacerlo, los hago de manera permanente. Mira, déjame darte este argumento y con la misma frontalidad, me gusta mucho que preguntes lo que estás preguntando, me parece que es absolutamente lógico y con la misma frontalidad que yo he abordado todos los temas que hemos conversado aquí en esta mañana del sábado desayunando contigo y con los amigos que nos acompañan, con la misma frontalidad tengo que yo responder este tema, sin sacarle la vuelta. Mira, cuando sucedió lo del terremoto de Esmeraldas y de Manabí, que fue un tema tremendo, había muchísima gente que no tenía cómo alimentarse, cómo subsistir, era un tema tremendo. Yo me acuerdo haber estado sentado en una mesa discutiendo con gente del movimiento Creo. Y habían diferentes opiniones. Habían opiniones que decían, Guillermo, si tú puedes hacer llegar ayuda, tienes la responsabilidad de hacerlo porque puedes hacerlo. No todos los ecuatorianos pueden hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo. Entonces, hermano, muévete y echa una mano, pero hoy. Porque si bien es cierto, tú puedes argumentar de que, mira, tú tienes que ayudar todo el tiempo, lo cual es válido, es imposible no argumentar que cuando alguien está en las peores de las condiciones es cuando más tienes que echar una mano. Y yo el otro día le decía a un amigo, le decía, mira hermano, cuando tú estás con dinero, te va bien, estás saludable, etcétera, etcétera, todo el mundo te invita a la fiesta, te quieren invitar un trago, etcétera, etcétera. Cuando estás chiro, caído, enfermo, sin trabajo, en la calle, muchos de esos amigos, entre comillas, se olvidan, ¿no? Se olvidan.
Y ahí es cuando tú te das cuenta quién realmente está en las duras, como en las buenas. Entonces, volviendo al tema del episodio de Esmeraldas y Manabí, en esa época, finalmente, Guillermo tomó la decisión de decir, mira, aquí hay dos caminos, no hacemos nada para que no nos critiquen, o vamos adelante y ayudamos con ayuda humanitaria, así nos critiquen. Y tenemos que tener la tolerancia de que se nos critique, porque si no, ¿para qué estamos en una posición pública? Eso es natural. Finalmente, ¿qué se resolvió? Ir adelante con la ayuda humanitaria. Y nos fuimos y recorrimos prácticamente el 100% de las dos provincias, parroquia por parroquia, llegando con kits alimenticios en aquella época. Yo en lo personal creo que fue la decisión correcta. No haber hecho nada hubiera sido una indolencia sin nombre. Ahora, en aquella época, dicho eso, esa época fue antes de las elecciones del 2017. Esa acción humanitaria de Guillermo Lasso en ese momento hizo que la gente tuviera más simpatía hacia Guillermo, más favorabilidad hacia Guillermo. Absolutamente sí. Yo no puedo negarte eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás caído y alguien te echa la mano, tú te acuerdas de eso. Fíjate este señor que robó por 10 años, me refiero a Correa. Este sinvergüenza no ha donado ni una mascarilla y se pasa todo el día en Twitter destilando veneno. Con toda la plata que esa gente hizo. Venga, done algo, pues. Unos trajes, unas mascarillas, algo. Ayuden algo. Porque escribir en Twitter no le genera ningún beneficio absolutamente a nadie. Ahora, en este caso, si tú me preguntas a mí, si esta ayuda, que muchas veces es más profunda que la del mismo gobierno, y desde el punto de vista privado, con recursos no solamente de Guillermo, esto hay que decirlo, ¿no? Guillermo ha podido conseguir recursos de una cantidad muy importante de empresarios y de gente que no confía en darle el dinero al gobierno porque ya saben lo que van a hacer, pero sí confían en Lasso porque dicen, no, pues este tipo tiene suficiente dinero, los $100 que yo le aporto como mi donación no se los va a llevar al bolsillo, pues, porque él tiene 10 veces más que yo, pues los va a utilizar para lo que tiene que utilizar. Entonces, ahora esta gestión humanitaria de Guillermo, entregando kits alimenticios, bonos humanitarios y insumos médicos, le van a dar a él una imagen favorable en ciertos ciudadanos, absolutamente que sí. Yo no te puedo decir que no, porque sería mentirte a ti, a la audiencia, hacernos los locos. Ahora, ¿eso significa que la gente va a votar por Guillermo solamente porque Guillermo les echó una mano en un momento de dificultad? No, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que al final del día la gente recibe la ayuda, evalúa, y cuando Guillermo empiece a plantear sus objetivos de gobierno, estoy seguro que la gente lo evaluará. Y en base a eso tomará una decisión, como lo hizo en el 2017 cuando le dio el voto y ganó la presidencia, a pesar de que el CNE tomó una decisión distinta. Perfecto, César. Conversemos porque no me quiero quedar con este tema de ya las diferentes perspectivas políticas que tienen desde el movimiento. Creo, este momento, sin duda alguna, conversábamos antes de iniciar el programa, que están recorriendo el país. Creo que es un movimiento que sin duda alguna se ha fortalecido en este tiempo, pero tenemos un panorama electoral, este momento un tanto distinto, incluso distinto al panorama electoral, desde luego, que se vivió en 2016, 2017. Hemos visto ahora en diferentes encuestas que existe todavía una fortaleza fuerte, una fortaleza, por la redundancia, muy grande de el movimiento, o a quienes estén ligados con el expresidente Rafael Correa, un movimiento indígena también fortalecido, un movimiento indígena que después de las manifestaciones de octubre y todas el liderazgo que tuvieron sus dirigentes, incluso se los ha puesto como posibles candidatos a una presidencia, una posibilidad de que también salga de candidato el líder del Partido Social Cristiano, que es Jaime Nebot, y evidentemente que dentro de esta disputa también esté Guillermo Lasso. En las encuestas que yo he visto, Guillermo Lasso posiblemente está por debajo incluso de Jaime Nebot, en caso de que Jaime Nebot sea una opción. Lo cual no pasaba en las anteriores elecciones porque Guillermo Lasso estaba por encima de la candidata también social cristiana, Cynthia Viteri. Pero no puede haber una disputa, digamos, de el mismo sector, hablando de centro hasta derecha, de centro derecha, y un cruce entre Lasso y Nebot que pueda afectar el camino de uno de los dos. Mira,
déjame darte un análisis en base a los hechos y déjame darte un análisis en base a los datos. Primero, eh, en los últimos 8 años, o para ponerlo de otra manera, en las últimas dos elecciones, antes de la primera vuelta, Guillermo Lasso nunca estuvo primero en las encuestas. Contra Correa, veníamos de abajo, bueno, creo tenía solamente 5 meses de haber nacido, y Guillermo se lanzó a la presidencia de la República, contra todo pronóstico, sacó casi un cuarto de la votación nacional, lo cual sorprendió a mucha gente, que no apostaba que Guillermo Lasso no sacaba ni 3%, finalmente obtuvo una gran votación, mérito sin duda de Guillermo. Y luego en la siguiente elección contra Correa también, porque Moreno fue simplemente una marioneta que Correa puso ahí. Finalmente Guillermo, antes de la primera vuelta, tampoco venía primero en las encuestas, venía desde atrás. Logramos pasar a la segunda vuelta, lo cual fue muy importante. Y me parece que en la segunda vuelta, de alguna manera, el Ecuador tomó una decisión de no seguir con el mismo régimen y finalmente le dio la victoria a Guillermo. Hoy, por primera vez, durante los últimos 8 o 9 años, según las encuestas de Cedatos Gallup, que son las que nosotros vemos. ¿Por qué son las encuestas que vemos? Porque Cedatos no nos dice a nosotros lo que queremos escuchar, nos dice a nosotros su verdad. Y es gente que ha defendido la credibilidad incluso contra el ataque del correísmo, que casi termina por llevar a la muerte al señor Polibio Córdoba, cuando el correísmo, tú recordarás, quería obligar a que Cedatos diga lo que Correa quería decir. Y Cedatos dijo, yo no voy a mentir, yo voy a decir mi verdad, y Correa los persiguió, les tiró policías, en fin, cosas que todo el mundo conoce porque estuvo en la opinión pública y en las noticias, lo que estoy mencionando. Así que, por primera vez, durante las últimas 3 elecciones, se asumió que ya esta es un periodo electoral, por primera vez Guillermo está primero en las encuestas. Eso para nosotros significa algo enorme. Es decir, hay mucha gente que asume que esto así debe ser. Dice, pero lógico, de Lasso, ¿cómo no va a ir primero en las encuestas si está recorriendo el país, está ayudando a mucha gente, no ha metido la pata, no ha mandado a los indígenas al páramo, no ha hablado de Hiroshima, no ha hablado disparates, no ha metido la pata? Me parece normal que esté primero en las encuestas. Para nosotros, que venimos de abajo peleando y luchando todos los días sin parar durante 9 años, sin parar, esto para nosotros es tremendamente positivo, estimulante, nos da mucho ánimo, pero eso no significa que una foto de este momento vaya a ser el resultado final de una elección. Son dos cosas distintas, porque cuando tú haces una encuesta tomas una foto de ese momento. Que hoy Guillermo Lasso esté primero en la encuesta es una cosa fenomenal para mucha gente, pero eso no significa que tenemos garantizado absolutamente nada. Hay que seguir trabajando como si no tuviéramos un solo voto. Dicho eso, a mí no me preocupa ni que Correa esté en la papeleta, y ojalá esté en la papeleta, porque este señor hay que enterrarlo electoralmente para que no utilice el mito de que yo he ganado muchas elecciones para seguir haciéndole daño al Ecuador. Hay que enterrarlo en la papeleta. Por nosotros, que no se dilate ni un día de las elecciones. Vamos a cumplir el calendario que ya estaba. Si Correa tiene que estar ahí, que esté ahí, y enterrémoslo de por vida electoralmente para que la gente vea lo que hoy se ve en las encuestas, que este señor está lejos de la popularidad que tenía en su momento por sus propias acciones delincuenciales. Número uno. Número dos, vea, nosotros ya vivimos una elección contra los socialcristianos. La gente a veces con temor dice, no, pero se va a partir la tendencia, y entonces si va Lasso y va algún candidato de Nebot, ¿no? Entonces se va a partir y por ahí va a entrar fulano de tal. Vea, eso a nosotros honestamente, y no es por ser soberbio, no nos preocupa porque ya lo vivimos. En la elección anterior el señor Nebot decía que Cynthia Viteri pasaba la segunda vuelta y que iba primera o segunda, o no sé qué cuento, que por lo menos nosotros siempre subimos que era una mentira. Y finalmente Cynthia Viteri sacó un porcentaje que creo que bordeó el 15%, y Guillermo Lasso pasó a la segunda vuelta. Es decir, que esto de que hayan dos candidatos entre comillas de la misma tendencia, que no creo que son la misma tendencia, porque la tendencia de creo no es mandar a nadie al páramo, demostró que realmente no era una cuestión que iba a partir o evitar que Guillermo Lasso pasara a la segunda vuelta. Ahora, liderando las encuestas,
yo creo que Guillermo Lasso tiene una gran posibilidad de volver a estar en la segunda vuelta y ganar las elecciones. ¿Eso está garantizado? Sin duda que no. Hoy podemos decir que en el 2021 va a suceder lo que hoy vemos en una foto de una encuesta. Definitivamente que no. Pero evidentemente hay una tendencia que es muy importante para un trabajo de todos los días que venimos realizando hace casi ya una década. De acuerdo, César. Claro, sin duda alguna, pero no es lo mismo tenerle en una papeleta a Cynthia Viteri que tenerle a Jaime Nebot, ¿no? Definitivamente no. Son dos candidatos absolutamente distintos en todo el sentido de la palabra. Y la encuesta que nosotros generamos y vemos siempre es con Correa y Nebot en la papeleta. Usted me dirá, pero Correa no puede ser candidato a presidente. De acuerdo, pero puede ser candidato a vicepresidente. Y finalmente todos sabemos que si él es candidato a vicepresidente, el candidato va a ser él. Entonces mejor es medirnos ácidamente con la posibilidad que ambos estén en la papeleta. Y así es como medimos nosotros las tendencias. César, hablando de candidato a vicepresidente, Lasso todavía no tiene una opción de candidato a vicepresidente o de candidata a vicepresidente. Se ha especulado mucho sobre el tema. Yo en algún momento he escuchado incluso que una opción podría ser la propia fiscal general. Pero bueno, además de todo lo que hemos escuchado, entiendo todavía no hay formalmente un binomio que se pueda presentar ya. Mira, la razón por la cual, en parte te digo, ahorita el tema no está definido, se debe a que todos en el movimiento, creo, además por pedido de Guillermo, hicimos un paréntesis, si se quiere, a la actividad política electoral y convertimos a esta gran estructura territorial de Creo, que está en todas las provincias, en todos los cantones, en las parroquias del Ecuador, la convertimos realmente, o pasó de ser una estructura político-partidista electoral a convertirse en una estructura humanitaria, porque hubiera sido imposible hacer lo que hemos hecho en los últimos 2 meses y medio, de poder llegar a todos los cantones o a una gran cantidad de 180 cantones, para serte precisos, y aspiramos llegar a los 221 cantones en las próximas semanas, con toda esa ayuda humanitaria. Si no hubiera sido por toda esa familia de Creo, esa estructura de Creo que ha hecho un trabajo increíble, ha puesto plata, persona, tiempo, como en el caso de Azuay, Pepe Jara, una persona que tú lo llamas y le dices, hermano, Guillermo tiene insumos médicos para salvar vidas para todos los cantones de Azuay. Pepe Jara se moviliza, va al aeropuerto de Quito, Guayaquil, pone su carro, pone su logística, toma esos insumos, recorre toda la provincia, se asegura que esto se entregue en cada hospital público, que no haya manos de por medio. Entonces, con esa actividad tan intensa, la cual yo agradezco tremendamente a todos los miembros de la familia Creo en todo el país y por supuesto en Azuay, hemos estado realmente enfocados en esto y nos hemos salido por un periodo de tiempo del tema electoral. Pero ya habrá tiempo de definir esto. Estoy seguro que Guillermo tiene claro cuál es el perfil que él busca y ya podremos en su momento anunciar quién será el binomio presidencial. César, yo te escuché en una entrevista, creo que hace poco, una semana me parece, en la que se hablaba y se mencionaba que los partidos políticos de alguna forma son una de las principales herramientas para la democracia, pero que el gran problema que han tenido los partidos políticos ha sido la elección de sus diferentes candidatos, ¿no? Siempre personas ligadas al deporte, sin menospreciar, sin duda alguna, pero tal vez por generalizar, decir personas que no están preparadas para el ámbito público. Y tú decías, este problema también es que han elegido a muchas personas que son cuestionadas o que han venido siendo cuestionadas. Pero Creo también ha hecho alianzas, creo yo, con personas que venían siendo cuestionadas. Por ejemplo, en el caso de Azuay, con el prefecto Paul Carrasco. Paul Carrasco venía siendo cuestionado por algunos temas también relacionados al manejo de su administración, pero hubo una alianza con Creo, también hubo una alianza electoral con Marcelo Cabrera, que también tenía ciertos cuestionamientos relacionados a su administración y sobre todo al tema tranviario y otros temas adicionales. Entonces, no podría ser eso una contradicción. Por un lado, decir, bueno, hay que saber a quiénes escogemos y que no sean personas cuestionadas, pero también hay que escoger con quiénes nos aliamos para que no sean tampoco personas cuestionadas. A ver, mira, yo creo que no hay político en el mundo
que no se ha cuestionado. Es decir, estoy seguro que en su momento Nelson Mandela era cuestionado por algunas personas en su propio país, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con figuras, digamos, a través de la historia, John F. Kennedy, Churchill, etcétera, etcétera. No hay político que no esté cuestionado. Yo no creo que el problema es que un político sea cuestionado. El problema es cuando un político está siendo sentenciado o judicializado por actos de corrupción, que yo creo o investigado o por actos de corrupción. En el caso de lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, en la provincia del Guayas, el señor Morales fue parte de una administración que fue investigada por la Contraloría con 16 informes de Contraloría por actos de corrupción. Y muchos de estos actos de corrupción se investigó y se judicializaron que tenían que ver con las áreas donde estaba laborando el señor Morales en la prefectura del señor Jairala. Entonces, ese es un caso muy puntual. Eso no es un cuestionamiento de que no, este es un político que tiene mucho tiempo, o yo creo que ha hecho esto y el otro. Yo creo que son cosas distintas. Ahora, viendo al futuro, yo sí quisiera hacer una reflexión. Por supuesto que las organizaciones políticas tienen una responsabilidad de no confundir la farandulería con la responsabilidad de poner gente competente. Y ahí te digo francamente, yo no me rasgo las vestiduras aquí diciendo que nosotros somos perfectos o lo que sea, pero sin duda creo que hay una gran diferencia entre otras organizaciones políticas que van a la televisión, prenden el canal y buscan ver quién salta más para ponerlo ahí, quién hace reír más, quién dice más vascosidades para ponerlos de candidatos a la asamblea o al consejo provincial o lo que sea, y lo que ha hecho, creo. Nosotros, honestamente te digo, se puede criticar a algunos candidatos que hemos puesto, pero no los hemos sacado de programas de concurso, con todo respeto a quienes participan en esas actividades, que yo no las critico, pero yo creo que una cosa es esas actividades y otra cosa es administrar los recursos públicos. Son dos cosas distintas. Tú tienes que hacer una evaluación si estas personas están o no están preparadas, tienen o no tienen experiencia. Pero ahí ya también pasa, y aquí quiero decir esto sin ofender a nadie, pero hagamos una autocrítica también. Y déjame ponerme entre ese grupo también. Los ciudadanos también tenemos un grado de responsabilidad, porque el Partido Social Cristiano puede poner a Pestañita Morales de prefecto, pero eso no significa que nosotros tenemos que ir a elegirlo. No, pues, porque cuando se destapa un acto de corrupción, resulta que este señor, la respuesta para justificar sus actos de corrupción es decir, bueno, llegó el momento de tapar penales, vamos a tapar penales. ¿Quieren que tapemos penales? Estamos listos a tapar penales. Discúlpeme, eso es una burla a la provincia del Guayas, a la provincia probablemente más populosa, una de las provincias más populosas del Ecuador. Entonces, ¿existía una responsabilidad por parte del señor Nebot de ponernos ahí a Pestañita Morales? Claro que sí, porque no me diga que no tenía gente en su propia organización que hubieran podido hacer un mejor papel que Morales. Claro que las tenía, pero también había una responsabilidad de los ciudadanos de decir, a ver, espérate un ratito, yo también iba al estadio cuando era chiquito a ver a Morales, tapar tiros de esquina, lo que sea, está muy bien, ¿no? Pero yo tengo la responsabilidad de coger a alguien que realmente esté preparado para ejercer el cargo que iba a ejercer. Peor si él ya venía de una administración, como la administración del señor Jairala, ampliamente cuestionada por actos de corrupción. Entonces, aquí hay que todos tenemos que reflexionar. Los movimientos políticos, claro que sí. No podemos seguir repitiendo esto de poner a personas que porque salen en la farándula, eso los califica para ser candidatos, ¿no? De repente sí hay gente de televisión que esté preparada, porque no hay que generalizar tampoco, ¿no? Pero la responsabilidad nuestra, hoy más que nunca tenemos que reflexionarla frente al futuro, la de los ciudadanos. César, dos temas últimos realmente para despedir. En honor al tiempo nos hemos extendido mucho, pero ha sido muy, muy grato conversar contigo, además muy interesante. Dos temas últimos. El primero es que otro de los grandes cuestionamientos a los partidos políticos es que normalmente nacen y se desarrollan en torno a un caudillo, ¿no? En torno a una sola persona que es la que lidera, y no hay la posibilidad de generar verdaderos cambios
que permitan que los partidos políticos se mantengan en el tiempo. Es lo que le ha pasado al movimiento Alianza País de Rafael Correa. En el momento que ya no estuvo Correa, tuvo que buscar a su mejor opción electoral, que era Lenín Moreno en su tiempo. Este momento, quien lidera el movimiento Creo es Guillermo Lasso. ¿Qué pasa si Lasso vuelve a perder unas elecciones? ¿Qué pasa con el movimiento Creo? ¿Están preparados para tener algún cambio, digamos, de líderes dentro del movimiento? ¿Por qué no se han analizado otras opciones también de candidatos dentro de este mismo movimiento? Y lo segundo es que, solamente atendiendo además a una de las preguntas que nos hacen a través de redes sociales, y es uno de los estigmas que siempre va a tener Lasso, creo yo, al menos en algún sector de la población, y que es muy difícil en este sector tratar de quitarse, de librarse de este estigma. Marcia Guzmán nos dice: Lasso se aprovechó de la tragedia del 99. Mucha gente murió mientras Lasso se enriqueció con los CDR, si nos acordamos. Es decir, este es un tema que, por el hecho de Lasso ser banquero, está muy ligado a su participación o una posible participación dentro de la crisis del 99. Dos temas. Perfecto, vamos por partes. Déjame atender la última y luego paso a la primera sobre el tema de los caudillos y los movimientos políticos. Mira, gracias a Dios, la realidad y la verdad se decanta sola, solita, ¿no? Fíjate tú, algunos durante 10 años decíamos que el gobierno de Correa era un gobierno corrupto y que Alianza País era probablemente la banda de delincuentes más peligrosa que ha entrado en política en la historia del Ecuador. Yo personalmente recibí 17 juicios por denunciar actos de corrupción. El abogado personal del señor Correa arremetió contra mí, contra mi patrimonio, contra mi familia, y pretendían meterme a la cárcel, silenciarme. Pero aquí estoy. Porque al final del día, la realidad y la verdad solita se decanta. Yo estoy aquí hablando contigo, tomándome un vaso de jugo, mi familia está en otro cuarto, yo no tengo rabo de paja, no le debo nada a nadie, y el señor Correa anda por los techos. Y si existe justicia, debería terminar en la cárcel. Y si fuera varoncito, debería venir al Ecuador. Como yo estuve aquí cuando tuve 17 juicios en contra, jamás huí ni a Miami, ni a Bélgica, ni me escondí en ningún ático, ni nada. Me quedé aquí dando la cara. Entonces, en el caso de Guillermo, Guillermo fue investigado durante 10 años de Correa. Correa armó una comisión de investigación del feriado bancario que tenía un objetivo: encontrarle algo a Lasso para judicializarlo y meterlo a la cárcel. Y puso como presidente de esa comisión a un economista de izquierda, al señor Eduardo Valencia. Con tan mala suerte que resulta que el señor Eduardo Valencia terminó siendo alguien con principios. Y cuando terminó la investigación de esa comisión que armó Correa para investigar el feriado bancario, el señor Eduardo Valencia salió y dijo: vean, sin duda hay responsables del feriado bancario, pero el señor Lasso, sin duda, no es responsable del feriado bancario. Pero sí estos que están aquí, y lo citó en un listado, ¿no verdad? ¿Qué pasó después de eso? Lasso ganó las elecciones. Entonces, yo creo que los ecuatorianos, en su mayoría, habrán ahí correístas que quieren seguir martillando el mismo tema. Pero en su mayoría, los ecuatorianos a estas alturas ya se dieron cuenta que si Guillermo Lasso camina libre por el Ecuador, después de haber sido investigado durante 10 años por un régimen dictatorial que controlaba todo y la justicia incluido, pues muy difícilmente existía algo que ligara a Guillermo con actos indebidos. Número uno. Número dos, con relación a tu análisis inicial. Sin duda, creo tiene un gran reto por delante. Un gran reto por delante. Siendo Guillermo presidente, que es lo que yo creo que va a suceder, o no siéndolo, creo tiene el reto, esta joven organización que tiene solo 8 años de existencia, tiene el reto en el futuro de producir otros líderes como Lasso. ¿Va a poderlo hacer o no? Solo el tiempo lo dirá. ¿Queremos nosotros que el movimiento Creo sea dependiente de una sola figura? Obviamente que no. Y aquí sí tengo que contarte algo. Guillermo Lasso ha sido el primero en decirme a mí, en el 1 a 1 y luego públicamente, decirme a mí: mira, César, tú que eres presidente del Creo, si mañana nosotros en las encuestas
vemos que existe alguna persona de nuestra organización que tiene mayores posibilidades que nosotros, que yo de ser presidente, es decir, si hay alguien que tiene mejores números, mejor aceptación, mejor credibilidad que yo, siéntete tú como presidente de Creo en total libertad de decirme, Guillermito querido, tú eres mi amigo, yo te estimo, pero aquí hay esta otra persona que es el que debería ser candidato a la presidencia de la República. La realidad, por lo menos hasta hoy, es que de todos los cuadros del movimiento Creo, el que tiene la mejor aceptación, la mejor intención de voto en encuestas es Guillermo Lasso. No solamente de Creo, ahora resulta que comparado con los demás aspirantes de otras organizaciones políticas está primero en las encuestas. Así que esa es la realidad. Si mañana eso cambia, el primero que se sentaría a analizar si vale la pena ser candidato nuevamente sería Guillermo Lasso. Y aquí hay una cosa que queda clara. Y por eso es muy importante el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Sin duda, esta es la última elección de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. Así se estableció desde el inicio. Guillermo siempre dijo, bueno, la primera elección va a ser una elección donde vamos a tratar de darnos a conocer y la segunda vamos a intentar ganar y si por alguna razón no sucede en la segunda, terminamos con la tercera y la tercera es la vencida. Yo creo que el 21 es el año de la 21 y yo creo que este es el momento de Lasso por una serie de razones, pero tendremos que trabajar muy duro para aquello. César, te veremos en papeleta. Mira, es difícil asegurar una cosa como esa. Yo te voy a decir algo. Yo no he sido candidato en las últimas 2 elecciones parlamentarias porque siempre entendí mi rol. Yo siempre entendí que el primero que debe sacrificarse en un proyecto político si el día de mañana se deben generar acuerdos es quien dirige esa organización política. Yo no le puedo decir a alguien de Creo, hermano, siéntate un ratito a esperar, es que yo sí voy a ser candidato. Yo ese tipo de liderazgo no lo conozco. Si yo le pido un sacrificio a alguien, el primero que lo hace soy yo. Y en el pasado he tenido que hacer sacrificios personales. Hoy, te digo sinceramente, sí me gustaría ser candidato. Creo que llegó el momento de serlo. Hemos hablado con Guillermo de esto, pero yo he sido muy claro con Guillermo también en decir lo siguiente. Si mañana por alguna razón las circunstancias y las coyunturas políticas ameritan que yo haga un sacrificio personal en mi aspiración, yo no tengo ningún problema en hacerlo. A mí no se me ha perdido nada en la asamblea ni en ninguna función pública. Yo quiero lo mejor para el Ecuador y creo que lo mejor para el Ecuador es poder contar con un presidente que tenga un perfil de saber administrar, de poder generar empleo, de manejar con inteligencia las finanzas y las economías públicas, y me parece que el único que tiene ese perfil es Guillermo. Si yo tengo que hacer un sacrificio para que eso suceda, por el bien de las familias del Ecuador y la mía, por supuesto también, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero ya veremos, faltan pocos meses, faltan solamente 3 meses, nada más, 90 días, para ver esa resolución. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy listo, y si esa oportunidad se da, yo la aprovecharé con mucho gusto. Bien, muchas gracias, César. Ha sido un gusto, sin duda, conversar contigo hoy en esta mañana de sábado, en este café de sábado. Y, por supuesto, siempre el espacio abierto para poder conversar estos diferentes temas relacionados a la política y a la situación del país. Ha sido, sin duda, un gusto poder conversar contigo. Muy bien, muchas gracias. Terminé mi desayuno, te cuento. Traté ahí que no sea tan evidente, pero terminé de desayunar en una hora de diálogo muy ameno y productivo, así que te agradezco mucho. Gracias por hacer todas las preguntas. Yo siempre he dicho que la mejor forma de crear una opinión pública es responder a las preguntas, a las duras, a las que a veces incomodan un poquito, pero me parece que es la mejor forma de hacer comunicación. Así que te agradezco a ti. Un abrazo a todos los amigos de la provincia de La Suay y que Dios nos bendiga en estas próximas semanas y meses. Muchas gracias y les agradecemos a todas las personas que han seguido este programa de Café de Sábado. Les deseamos un buen fin de semana y, por supuesto, nos vemos el siguiente sábado para poder seguir conversando de estos temas tan importantes para el país, ¿no? Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, César. Radiovisión 106.1 FM presentó Café de Sábado. Café de Sábado. Con Gaby Cadme y Marcelo Aguilera. La más variada y entretenida programación la encuentras en Café de Sábado. Hasta la próxima.